Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy te voy a hablar de un tema que me pregunta mucha gente y creo que es muy interesante, que es sobre cómo utilizar el flash en interiores. Te voy a dar unas cuantas pautas de características del flash y de cómo lo utilizamos y para qué lo utilizamos, y así tienes ya una idea más clara de si lo quieres utilizar, si necesitas flash, si no necesitas flash, etcétera, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, en primer lugar, lo que quiero comentarte es características que debería tener el flash, ¿vale? Bueno, una primera cosa, antes de eso, que quede muy clara. O sea, el flash no se puede utilizar directamente encima de la cámara. O sea, si yo tengo la cámara aquí, si yo soy la cámara, no lo puedo utilizar así de cara a la escena, ¿vale? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Por varias razones. Entre ellas, porque genera sombras muy duras, porque ilumina mucho las partes que están, los elementos que están más cercanos y muy poco los que llegan al final. Y genera sombras en las paredes, en todas partes. Entonces se ve que se ha utilizado flash de manera fatal. Entonces, ¿cómo utilizamos el flash de manera correcta? Rebotado. Normalmente rebotado en el techo, a veces en una pared, pero lo más habitual es rebotar en el techo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué flash necesitas? Claro, necesitas un flash que tenga un mínimo de potencia. Entonces, yo te recomiendo flashes de este estilo. A ver, hay flashes muy potentes, muy grandes, que se utilizan con pies externos, o sea, más flash de estudio, aunque sea portátil, que obviamente ilumina mucho más y mucho mejor. Pero eso es una complicación añadida, también son mucho más caros, entonces normalmente no es lo que utilizamos en este tipo de fotografía. Entonces lo que solemos utilizar es este tipo de flash, ¿vale? El flash que va encima de la cámara, que lo puedes utilizar de diferentes formas. Ahora te lo explico. Entonces, estos flashes, para que tengas una idea, tendrías que buscar un flash que tenga un número guía mínimo de 58. El número guía es lo que marca la potencia del flash, ¿vale? Para que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, muchas veces pone número guía, otras veces pone GN o NG, si son en inglés, ¿vale? Ese número es el que te tienes que fijar. Entonces, normalmente, cuanto más potencia tenga, mejor, ¿vale? Entonces, si puedes pagar uno que tenga 62, mejor que uno que tenga 58. ¿Por qué? Porque al rebotar la luz, lo que hace es perder potencia. Entonces, cuanto más potencia de salida tenga, más luz tendremos y menos necesitaremos abrir el diafragma, que ese es otro tema que vamos a tocar, ¿no? Bien, una vez tienes ya el flash lo puedes utilizar de diferentes formas, pero normalmente para utilizarlo en este tipo de fotografía, lo que hacemos es ponerlo en modo manual y a máxima potencia. Porque como digo, se reduce la potencia al utilizarlo rebotado, entonces tenemos que jugar con el diafragma para que nos entre la luz necesaria. Y normalmente lo que tenemos que hacer es abrir más el diafragma de lo que utilizamos habitualmente. Entonces lo utilizamos en modo manual y a máxima potencia. A bajar la potencia siempre estamos a punto. O sea que si vemos que quema demasiado, o bien cerramos diafragma o bien le bajamos la potencia a mitad, a un cuarto, a lo que queramos, ¿vale? Otra característica importante, pero esto lo tienen todos los flashes, es que puedas mover el cabezal en diferentes posiciones, ¿vale? Pero eso, todos este tipo de flashes lo tienen. Otra característica importante es poderlo disparar a distancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sobre la cámara, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Una manera es hacer esto, ¿no? Poner el flash encima de la cámara, conecto la cámara, ¿vale? Conecto el flash y cuando disparamos, entonces se dispara el flash, ¿vale? ¿Ves? Esa es la manera, digamos, más fácil. Pero ¿qué pasa? Que en ciertas situaciones, si tenemos el flash aquí encima, si hay una ventana, ventanas o lo que sea de enfrente que refleje o incluso muebles lacados o cosas así, se ve el reflejo del flash. Entonces necesitamos cambiar el flash de sitio. Entonces, para cambiar el flash de sitio, de esta forma necesitaríamos cambiar la cámara, obviamente, pero la cámara no queremos cambiarla. Entonces lo que hacemos es utilizar piezas de este tipo.
Estas, digamos, son las básicas, estándar, las más baratas que hay, que lo único que te permiten es conectar la cámara con el flash y disparar. No te permiten controlar la potencia del flash ni nada, ¿no? Ahora, sí te permiten disparar más de un flash a la vez, si tienes más de uno y tienes más piezas de estas, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Se pone una parte en el flash, se conecta, se pone otra parte, la parte que corresponde en la cámara, y una vez vemos que están conectadas, porque las luces marcan verde, entonces ya está. Yo puedo disparar la cámara y disparo el flash, ¿ves? Esté donde esté. Entonces esto me puede ayudar a esas cosas, evitar reflejos, etc. Otra cosa con la que nos podemos encontrar es que no haya suficiente luz para iluminar toda la estancia con el flash, ¿vale? Entonces el flash tiene una potencia limitada. Si la estancia es pequeña y normalmente si es blanca o con colores claros, tenemos suficiente luz para la estancia. Pero si es una estancia, imagínate un comedor largo, entonces rebotamos aquí, pero la luz no llega al final. Entonces, si no llega al final, lo que tenemos que hacer es darle más golpes de flash. Hay una técnica que se llama pintura con luz o pintura con flash, que lo que hacemos es hacer diferentes disparos con el flash en la mano a diferentes zonas y luego, mediante una técnica de capas y máscaras de capa, en Photoshop o en GIMP, se puede hacer perfectamente para que iluminemos las diferentes zonas, ¿vale? Y de esta manera tenemos toda la sala iluminada. Para otra cosa que se utiliza también el flash es para cuando tenemos, como en este caso, una ventana detrás o estamos fotografiando de cara a una zona que tiene una ventana y el exterior se quema mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el flash rebotado para para darle más luz al interior. En esas situaciones, lo que haríamos sería subir la velocidad de obturación para que el exterior se vea bien, ¿vale? Aunque el interior se vea oscuro, y entonces con el flash iluminamos el interior, ¿vale? Ahí seguramente te tocará abrir más el diafragma, jugar con la velocidad de obturación, etcétera, ¿no? Podrás jugar con diferentes elementos, pero la clave es esta. Tienes que exponer para el exterior porque la velocidad de obturación controla la luz natural, o sea, la luz de fuera, y luego con el flash exponer para el interior, que es el diafragma. Con el diafragma controlamos la luz del interior del flash. Y una vez tenemos estas fotos, lo que hacemos normalmente para que se vea una iluminación más natural, esa foto una vez disparada ya vale. O sea, tienes una foto completa con toda la información, etc. Pero para que se vea una luz más natural, porque obviamente si tú estás fotografiando de cara a una ventana, desde la ventana entra luz y las sombras en principio deberían venir en este sentido. Pero si tenemos un flash rebotado que está iluminando el interior, las sombras vienen desde arriba. Y queda un poco extraño, ¿no? No mal, pero un poco extraño. Entonces, para que quede más natural y que no se aprecie que hemos disparado con flash, lo que hacemos es utilizar una técnica en la que hacemos una fotografía con flash, digamos flash rebotado, y otra fotografía sin el flash con luz natural, ¿vale? Con luz natural correcta para el interior. Y luego, mediante una técnica de capas y máscaras de capa, eso lo expliqué en un vídeo que te pongo una tarjeta por aquí arriba para que puedas acceder, cómo se hace. Con eso hacemos la combinación y se ve una fotografía natural, con las sombras correctas, pero también bien iluminada y perfectamente iluminada. Otra ventaja que nos da el trabajar con flash es que el flash siempre nos da el mismo tipo de luz. Es una luz de día, normalmente 5000, 5500 grados Kelvin. Entonces tenemos una luz controlada. Aunque tengamos lámparas encendidas que tienen un tono más cálido, etc., tendremos una luz controlada. Sí que se verán un poco más cálidas las lámparas, pero la luz general será blanca, entonces tendremos menos problemas de control de balance de blancos. Eso también ayuda, ¿no? En este sentido. Entonces, resumiendo, ¿vale? Lo que hemos dicho claramente es el flash la mayor potencia posible. ¿Cómo lo trabajamos? En modo manual, normalmente a potencia máxima, 1:1. Siempre rebotado, nunca directo. El flash de la cámara, si hay camaritas como estas, que tienen el flash incorporado, que lo tienen aquí, esas cámaras, ese flash no vale, no sirve para nada, ¿vale? Ese no lo tenemos que tener en cuenta. Entonces siempre rebotado, al techo o a una pared, normalmente al techo, porque las sombras son más naturales. Y luego es interesante tener estas piezas
para poder dispararlo a distancia. Estas piezas pueden ser estándar, que estas que valen 17 o 20 euros, que solo te sirven para disparar, o piezas más dedicadas, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un flash de una marca determinada, este es un Yongnuo, por ejemplo, puede ser un Godox, puede ser un Nikon, puede ser el que sea. Entonces, y hay flashes que ya vienen incorporados con el sistema de radio para disparar a distancia, pero necesitas una pieza para la cámara para que te lo dispare. Entonces, a lo mejor solo tienes que comprar esa pieza. Normalmente esas piezas suelen ser más caras, pero te permiten controlar el flash totalmente. O sea, subirle o bajarle la potencia desde la propia cámara, etc., ¿no? Entonces, esa es una opción también interesante. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, sí, piensa que tienes que utilizar el diafragma que necesites para disparar con el flash. O sea, a veces si estás disparando, por ejemplo, a f8, si es una habitación pequeña, blanca, cuando rebotes tendrás suficiente luz. Pero si es una habitación un poco más grande o que las paredes no son blancas o no son claras, seguramente tendrás que abrir. Entonces puedes llegar a abrir incluso a 5,6. No hay problema, es lo que necesita el flash. El diafragma es lo que necesita el flash para que lo veas bien. Y luego la velocidad de obturación, la que necesite el exterior. Ahí te puedes encontrar con un problema en el tema de velocidad de obturación para exterior. Y es que si hay mucho sol en el exterior y estás disparando con un diafragma bastante abierto, necesitarás una velocidad de obturación muy alta. ¿Y qué pasa? Que cuando pasas de cierta velocidad de obturación, normalmente suele ser 1,250, el flash no sincroniza, no dispara. Y ahí tenemos un problema. Hay una manera, si el flash tiene la posibilidad, de estos que te estoy comentando que compres, casi todos la tienen, que se llama HSS, que es velocidad de alta velocidad, sincronización a alta velocidad. ¿Vale? Que entonces conmutamos esto y el flash disparará igual, aunque tengamos más velocidad en el obturador. Pero, y eso es lo que no se dice habitualmente, pierde potencia. Entonces, depende de la velocidad, cuanto más velocidad, más potencia pierde. Con lo cual, igual no te llega a cubrir. Igual es interesante hacer varios disparos o tener un disparo aunque se queme un poquito el exterior y hacer luego otra, aunque el flash no sincronice, para coger bien el exterior del todo. ¿Vale? Entonces hacer la combinación con capas luego en Photoshop o en GIMP, ¿vale? Eso es otro tema ya más avanzado. Bueno, estas son las nociones básicas, ¿vale? Te tengo que decir que si te parece interesante el tema y quieres profundizar un poco más, en la academia, en Imagen, la Academia Digital de Fotografía de Arquitectura Inmobiliaria que tenemos nosotros, hay un curso específico de cómo utilizar el flash. Entonces, aparte de muchos otros, que te pueden ser muy interesantes, también del uso de GIMP, del uso de Darktable, Photoshop, etcétera, ¿no? Donde puedes aprender todo esto. Si te interesa, te dejo también en las tarjetas un enlace a una oferta muy especial que tenemos en estos momentos. Bueno, espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, pues por favor, comparte, dale al like si lo estás viendo desde YouTube y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.